Darles y saludamos también a todos los que por ahí estén conectados. Bueno, vamos a comenzar en esta noche con el tema que me han encomendado ustedes, el Señor por medio de ustedes. Y vamos a hablar, he seguido también lo que han estado hablando de los santos. Y hoy vamos a hablar sobre la conversión de San Pablo. Amén. Podríamos dar un retiro completamente hablando de San Pablo. Para mí sabemos, es el gran evangelizador, ¿verdad? Entonces, y hablar de su conversión es hablar de muchos detalles. Obviamente no tenemos todo el tiempo para ello, pero hoy vamos a enfocarnos en unos detalles interesantes. Pero recuerden una frase que voy a estar repitiendo mucho. La conversión de San Pablo también debe ser mi conversión. Amén. Para todos los que están escuchando, la conversión de San Pablo también debe ser mi conversión. Así que vamos a comenzar, hermanos, con el tema de esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y utiliza estos medios, utiliza estas plataformas, utiliza las redes sociales, Señor, pero sobre todo utiliza todo lo que hoy vamos a estar hablando para tocar el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Para muchos es un recordatorio, para muchos ya lo sabían, pero para otros es la primera vez que llegan a escuchar el mensaje de salvación. Y a cada rincón de este lugar, de esta tierra, que pueda llegar este mensaje, Señor, te pedimos que penetre, te pedimos que toque el corazón de cada uno de nuestros hermanos y que la conversión de San Pablo también sea nuestra conversión. Todo esto lo unimos a la intercesión de la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre del Cielo, y decimos a ella, encomendando y consagrando esta noche: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, querida comunidad, gracias nuevamente por la invitación. Hoy vamos a conocer la maravillosa historia que es muy conocida, es muy famosa. Todos hablan de la conversión de San Pablo y se acuerdan de que se cayó del caballo, ¿verdad? Todos dicen, aunque la Biblia no dice que se cayó del caballo, dice que se cayó, más dicen los sacerdotes y los estudiosos. No sabemos si iba en caballo o no, queremos imaginar, pero bueno. Hoy vamos a conocer esta maravillosa historia de este gran evangelizador de la palabra de Dios, gran evangelizador de la Biblia, el gran San Pablo. Y hoy vamos, queridos hermanos, a reflexionar en su conversión, que sin duda estamos entrando al tiempo de Cuaresma, ya lo decía mi hermano Pepe. El tiempo de Cuaresma también es un tiempo de conversión, de preparar el camino para el Señor, para su pasión. Entonces, la conversión de San Pablo es también mi conversión. Y el Señor quiere que esta Cuaresma, la conversión de San Pablo, también sea mi conversión. Y en realidad, la conversión de San Pablo fue una conversión de la que llamamos de 360 grados. Amén. Hemos escuchado, hermanos, vamos a los retiros de iniciación, seminarios, nuevas vidas, y mucha gente tiene una conversión, pero sabemos que es un proceso. Pero hay personas, hermano, que el Señor les cambia la vida así por completo de un día para otro, porque Dios lo puede hacer. Claro, no es lo normal a veces porque queremos que el Señor siempre actúe maravillosamente y siempre lo hace, pero a veces lo hace en silencio, a veces lo hace a través de cosas ordinarias y a veces, como a San Pablo, lo hace con cosas extraordinarias. Yo conozco hermanos que fueron a su retiro y después de ese retiro jamás volvieron a ser los mismos, como San Pablo. Una conversión que tú puedes ver, porque la conversión se tiene que notar. Dice el hermano católico: sí, me estoy convirtiendo, ¿verdad? Me estoy convirtiendo, pero no se nota, ¿no? Y la conversión se tiene que notar. La de San Pablo, hermanos, es impresionante porque se convierte y luego se pone a predicar. A los 3 días ya anda predicando en las sinagogas, donde él entraba y sacaba a los cristianos y los metía a la cárcel. Ahí se pone a predicar. Entonces hoy vamos
A pedirle pues, hermanos, a la bendita y santa palabra de Dios que penetre nuestras vidas, nuestros corazones, para que la conversión de San Pablo, a todos los que nos están escuchando, pueda ser también mi conversión. Y podamos decir esa frase maravillosa que todos conocemos de la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo, sino ahora es Cristo quien vive en mí. Que esta cuaresma todos podamos llegar a decir eso. Y sabes una cosa, hermano, como decía el hermano Pepe, esta pandemia nos tiene que cambiar. O nos cambia el Señor por su gracia o nos cambia el Señor a fuerzas. No, pero para que podamos salir de esta pandemia y decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Nosotros pasamos una situación con mi suegro también que estuvo en el hospital y todo eso. Y le digo a mi esposa y platicamos, esta situación nos tiene que seguir cambiando la vida. Amén, no podemos volver por eso, a ser los mismos. Por eso cada aire que uno puede respirar, hermano, respíralo, porque hay gente que ahorita no lo puede hacer. Amén, entonces, que al final de esta cuaresma y también de la pandemia, y no hay que esperar al final de ella, podamos decir, pues, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo el que vive dentro de mi corazón. Hermanos y hermanas, vámonos a ir pues a la palabra de Dios, a la base bíblica de este tema. La vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a leer los 19 versículos, porque la historia es muy conocida, pero hoy no, vamos a empaparnos de ella, la maravillosa conversión de San Pablo. Los que traen palabra de Dios ahí en su hogar me acompañan, y los que no pueden apuntar la cita y después meditarla en casa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 19. Dice así la bendita y santa palabra de Dios. Yo tengo la versión Nueva Jerusalén, la azul, entonces algunas palabras puedan cambiar en tu Biblia, mi hermano, pero no pasa nada, es lo mismo. Dice, entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que se encontrase seguidores del camino, o sea, seguidores de Jesús. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y se oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Él le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, prepárate y vete a la calle recta. Una vez ahí, pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En ese momento estaba en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entra y le impone las manos para recobrar la vista. Ananías respondió, Señor, he oído mucho hablar de ese hombre, de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas, y le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.
Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Queridos hermanos, esta es la bendita y santa palabra de Dios. Te damos gracias, amadísimo Padre, por el poder de tu palabra y por la maravillosa conversión de tu siervo, Pablo, y que su conversión en esta cuaresma también sea mi conversión. Amén, aleluya, amén. Tenemos bastantes pasajes, hermanos, bastantes citas bíblicas, versículos, mejor dicho, para poder hacer una película maravillosa de San Pablo, ¿no? Pero vamos hoy a hablar sobre su conversión. Tenemos una maravillosa historia de la conversión de San Pablo. Primero que nada, antes de seguir adelante, ¿quién era San Pablo? ¿Quién era San Pablo, mis queridos hermanos? Encontramos a San Pablo y su conversión en la historia maravillosa de los Hechos de los Apóstoles. Y podremos, como he dicho, hablar un largo tiempo de él. Pero hoy vamos a ver que la conversión de San Pablo es también mi conversión. Amén. Número 1. ¿Quién era San Pablo? ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo o Pablo, antes llamado Saulo, era un judío. Amén. Natural del pueblo de Tarso de Cilicia. Fue educado, el hermano Pablo, fue educado en la ciudad, en esa misma ciudad de Cilicia, a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. Amén. Recuerdan que el discipulado, los que han vivido el curso Juan, el discípulo se iba a vivir con su maestro, porque lo importante no era enseñar, sino era enseñar a vivir al discípulo. Entonces Pablo estaba instruido por uno de los mejores maestros. Fue estrictamente formado en la ley judía. Pablo estaba lleno de celo por Dios. Lo podemos ver en Hechos 22:3. Pablo fue circuncidado a los 8 días, era nativo de la raza de Israel y pertenecía a la tribu de Benjamín. Pablo era un verdadero hebreo. Amén. Y era un buen respetuoso de la ley, como dice un sacerdote. Él seguía la ley al centavo. Amén. Él no se pasaba ni una coma, ni un renglón. Él seguía la ley, lo que la ley decía, como buen fariseo. Amén. Pablo era un fariseo, estricto seguidor de la ley. Era irreprochable tocante a la justicia por la ley. Amén. Lo que decía la ley, San Pablo lo cumplía. Filipenses 3, del 5 al 6, lo pueden buscar ahí. Pero ¿quién era tan bien San Pablo, mis queridos hermanos, o Saulo de Tarso? Era un gran perseguidor de la iglesia de Jesús. Era un gran perseguidor de Jesús, el Nazareno. Amén. En otras palabras, hermano, San Pablo no era cualquier persona, era el que tenía todos los títulos. Amén. San Pablo sabía la ley del principio hasta el final, seguía la ley estrictamente, tuvo uno de los mejores maestros, era un verdadero hebreo de la tribu de Benjamín. San Pablo tenía los mejores títulos, por eso se sentía con ese poder, con ese celo para ir a perseguir a los seguidores del camino. A San Pablo, hermanos y hermanas, no le faltaba ningún título. Él tenía doctorados, vamos a decirlo, tenía maestrías, había tomado todos los cursos, iba a la arquidiócesis, vamos a decirlo, y tomaba todos los cursos de... Él se las sabía de todas a todas. Pero qué interesante, si leemos después, más adelante, sus cartas, cuando se convierte, porque verdaderamente se convierte, dice, todo lo considero basura.
A veces sabemos católicos que por un curso que tomamos ya andamos ahí queriendo ser apologetas, ya andamos queriendo ahí acabar a la gente con su fe y decirles y esto y lo otro. Y no es así, mi hermano. Los títulos sabemos que no nos defienden. Dice el libro de Samuel. El hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Amén. Los títulos ayudan, sí, pero no son lo más importante. San Pablo, pues, ¿quién era San Pablo, hermano? Un estricto seguidor de la ley, porque había sido instruido a los pies del gran Gamaliel. San Pablo, queridos hermanos, a pesar de todos los títulos, amaba mucho a Dios porque tenía un gran celo por Dios, pero se convirtió en un perseguidor de Jesús el Nazareno. Amén. Él tenía la convicción de que debía derribar a guerra el nombre de Jesús. Él tenía que acabar con todos los seguidores del camino. Su celo era tan fuerte que encarcelaba a los que creían en Jesús y los que seguían a Jesús. Amén. Él entraba, dicen los historiadores, que entraba a las sinagogas, arrestaba a los creyentes y los castigaba. Amén. O sea, San Pablo era un perseguidor tremendo. Amén. O sea, era antes de su conversión. A lo mejor si lo tuviéramos enfrente le correríamos, ¿verdad? Nos daría miedo estar enfrente de él. Era tanto su coraje por perseguir a los seguidores de Jesús que hasta iba, a ciudades extranjeras con permisos de los sacerdotes para perseguir a todo aquel que creyera en Jesús. Por eso su conversión sucede en aquel camino hacia Damasco. Iba hacia una ciudad extranjera a seguir persiguiendo. Él no se conformaba simplemente con estar en Jerusalén. Él quería acabar con el nombre de Jesús. Amén. Él quería acabar con el nombre de Jesús. San Pablo, hermanos y hermanas, podemos ver que tenía grandes cualidades, títulos, seguía la ley, tuvo un gran maestro. No nos cabe la menor duda que amaba a Dios. Amén. Amaba verdaderamente a Dios, pero lo seguía por la ley. Como dijo Jesús, él vino a darle sentido a la ley. ¿Qué podemos aprender hasta este punto de la vida de San Pablo, mis queridos hermanos? Porque la conversión de San Pablo, recordemos, debe ser también mi conversión, sobre todo en esta cuaresma y en esta pandemia. Ya lo decía mi hermano, ¿de qué nos sirven títulos? ¿De qué nos sirve tener dinero? ¿De qué le sirvió todo eso a San Pablo? Si un día el Señor lo tumba, no sé de dónde, amén, pero lo tumba y lo tiene que convertir a fuerza. Amén. El Señor fue estrictamente por él, por su vida, a conseguir su vida, a conseguir su conversión. Hermanos y hermanas, hasta este momento, ¿qué podemos aprender? Muchos podemos llegar a ser como San Pablo. Pensamos que somos los mejores católicos. Yo soy el mejor católico porque yo sí oro, porque yo soy el carismático, porque yo tengo los títulos, porque yo estoy formado. Y toda esa bola que no piensan como yo, hay que ir a perseguirlos. Amén. A veces escucho evangelizadores que hablan más de sus títulos o de su conocimiento del mismo Señor, de la misma palabra de Dios. Y nos puede pasar lo mismo a San Pablo. ¿Y qué tiene que hacer el Señor ahí? Tumbarnos. Muchas veces llegamos a pensar, hermanos, al igual que San Pablo, que nuestros títulos, nuestra experiencia, nuestro largo caminar con el Señor es lo que nos define. Y muchas veces lo que nos define no es eso, sino es el amor que tenemos por seguir a el Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, al igual que San Pablo, sí estamos enamorados de Dios, sí amamos a Dios y tenemos un gran celo por el Señor, pero por ese celo por el Señor, muchas veces llegamos a convertirnos en personas legalistas, en castigadores, en personas que andan juzgando a los demás.
Ponemos normas rigurosas. Sí, yo he escuchado de grupos que tienen unas reglas bien estrictas, más que si fueran la misma iglesia, ¿no? Porque llegamos a pensar que tienes que hacer las cosas así, así. Y llegamos también a ser rigurosos, fariseos, como San Pablo llegó a hacerlo. Y en el nombre de Dios podemos equivocarnos, hermano. En el nombre de Dios yo también me puedo equivocar. Amén. Llegamos a a elaborar normas rigoristas, legalismos, castigamos a los que no piensan como nosotros, como el mundo en estos tiempos. Si no pensamos como el mundo, ¿cómo nos va con el mundo? Nos castigan, ¿sí o no? ¿Verdad? Si hablamos en contra, nos censuran, las redes sociales, hasta todos nos censuran si hablamos en contra de lo que está pasando. Como dicen ahora, existe mucho la cultura de la cancelación, ¿verdad? Si no les gusta algo, ¡pum!, te acaba, ¿no? Te acaban tu dignidad, te acaban tu familia, tu imagen, lo que sea, hasta tu fe, ¿verdad? Quieren acabar, así el mundo quiere acabar nuestra fe. San Pablo así quería acabar con los cristianos, amén. No quería que los seguidores del camino, los seguidores de Jesús, siguieran creciendo. Y entonces él pensaba, amaba a Dios, pero él pensaba que estaba en lo correcto, amén. A nosotros nos puede pasar lo mismo como católicos. En el nombre de Dios pensamos que estamos muchas veces en lo correcto y caemos en el legalismo. Si no es azul, las cosas no se hacen. Si no es como yo digo, las cosas no funcionan. San Pablo, hermanos y hermanas, te digo un secreto, era de las personas más difíciles de convertir, porque era un católico, vamos a decirlo en estos tiempos, de los que se creen buenos. ¿Por qué? Estudioso, se sabía la Biblia, tenía todos los títulos, y los católicos buenos son los más difíciles de convertir, porque no hay error en ellos. Amén. Son los que dicen, no, yo todo lo hago bien, sigo todas las normas, sigo todos los sacramentos, sigo todos el derecho canónico, me sé la Biblia, me sé el derecho canónico, me sé la liturgia, todos se lo saben, todo al pie de centavo. Pero como decía Pepe Prado, yo me sabía la Biblia, decía Pepe Prado, yo la enseñaba en la Universidad de Guadalajara, en el seminario de Guadalajara, perdón. Dice, pero una viejita en un grupo de oración me enseñó lo que era amar a Jesús. Y ahí dice uno, puede saberte todo, pero dice Pepe Prado, yo era uno de los católicos también como San Pablo, más difícil de convertir a los buenos. Es más fácil predicarle allá en los drogadictos, a las prostitutas, a los que están allá afuera, ¿verdad? Porque ellos están deseosos de servir del Señor. Pero aquel que se siente bueno, aquel que dice, yo no voy a misa, yo no mato, yo no robo. La cuaresma simplemente es para los viernes comer pescadito, torresnitos, capirotada. Son aquellos que ven la cuaresma como una tradición simplemente, pero no como un llamado a la conversión. Esos son los católicos más difíciles de convertir. Y San Pablo, hermanos y hermanas, era un católico, vamos a decirlo, difícil de convertir. Son los que no se dejan. Probablemente las hermanas son las que nos están escuchando. Probablemente estás ahí con un San Pablo. Amén. Que vaya a la iglesia mi mujer. Que ella ore por mí. Amén. Que ella haga esto. Estoy leyendo un libro que habla cómo ser papás católicos. Y nos habla, nos tira directo a los hombres, ¿no? Si la fe no entra por el hombre, no va a entrar, hermanos. No va a entrar. Y a mí como cada vez que lo leo como que me está dando de garrotazos, ¿verdad? Porque, wow, tanto que dejamos de hacer nosotros hombres por el trabajo, por esto, por lo otro, o todo se lo aventamos a la mujer, ¿verdad? Que lo haga ella, que ella esto, que haga lo otro. Y el Señor ahorita en este tiempo de cuaresma que empecé el libro, me está cacheteando también a mí, ¿verdad? A mí, porque nosotros como varones tenemos grandes responsabilidades. ¿Sabes qué? Mi mayor ministerio, estoy entendiendo que es ser papá, no tanto la predicación, es ser papá. Amén. Entonces, hermana que estás ahí escuchándonos a través de Zoom o a través de Facebook Live, probablemente tienes en casa un San Pablo, de esos que dicen que vayan los demás, que vaya mi esposa. Esos son los más duros de convertir. Pero, te digo un secreto, para Dios
no hay nada imposible. Y si convirtió a San Pablo, también puede convertir a tu esposo, también puede convertir mi corazón, porque recuerden, la conversión de San Pablo debe ser mi conversión. Debe ser mi conversión. Y la conversión de los buenos, hermano, es la más difícil. Y para convertirlos, el buen Dios, nuestro Padre Dios, tiene que tumbarlos. Amén. Tiene que tumbarlos. No voy a mencionarse del caballo porque la Biblia no dice del caballo. Amén. Muchos sacerdotes dicen, no digan del caballo porque no dice la Biblia del caballo. Pero sí dice la palabra de Dios que lo tumbó al suelo, cayó al suelo. Amén. Entonces, hermano, para que la conversión de San Pablo sea la mía, muchas veces el Señor tiene que tumbarme. Una persona que no reconoce su adicción no quiere ir a la iglesia. Una persona que no reconoce que está pasando mal en su matrimonio no va a ir a un retiro matrimonial. Una persona que no reconoce que no necesita la salvación no va a ir al encuentro carismático, no va a ir al seminario de vida, no va a ir al retiro Nueva Vida. Esos son los más difíciles. Y por eso el Señor tiene que tumbarnos como tumbó a San Pablo. ¿Y dónde lo tumbó? En camino a Damasco. Y la palabra de Dios nos narra que aquella tarde o aquella mañana, Saulo, lleno de odio, lleno de ira, se dirigía a seguir arrestando a los seguidores de Jesús. Y llevaba poderes. A ver, y ese poder puede simbolizar ese odio, ese rencor, todo lo que él llevaba. Seguidor de Dios, se sabía la ley, pero llevaba odio para seguir persiguiendo a los seguidores de Jesús. Pero dice el versículo 3, mis queridos hermanos, que acabamos de leer. Nos regresamos al versículo 3. Dice la bendita y santa palabra de Dios. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de repente una luz brillantísima, la cual bajaba del cielo. Palabra de Dios. Hermano y hermana, tenía títulos, era buen judío, estricto seguidor de la ley, se sentía bueno y en el nombre de Dios, qué ironía, ¿no? En el nombre de Dios perseguía al Hijo de Dios. ¡Wow! En el nombre de Dios, como muchas veces nosotros en el nombre de Dios, perseguimos a los hijos de Dios. Yo siempre digo que las comunidades deben ser un buen invernadero, acoger, ¿verdad? Y abrazar a la gente, pero a veces las comunidades se convierten en campos de guerra que empiezan a alejar a los hermanos. Y en el nombre de Dios, perseguimos a los hijos de Dios. Pero dice la palabra, yendo de camino y estando cerca de Damasco, lo envolvió una luz brillantísima, la cual bajaba del cielo. Hermano y hermana, Dios busca nuestra conversión. Y dice que la luz bajaba del cielo. Amén, porque la conversión es un acto de Dios. Amén. La conversión es un acto de Dios. Por eso dice que la luz bajaba del cielo. La conversión es una acción del Espíritu Santo que Dios envía a nosotros para convertirnos. Obviamente, si nosotros se lo permitimos. Dios siempre quiere nuestra conversión. Para ti, querido varón, que estás ahí en tu casa y que no quieres ir a misa y que no quieres volver, Dios te está hablando y Dios te está buscando. ¿Por qué? Porque quiere tu conversión. Amén. Simplemente hay que ponerse de pie y ir a acceder, permitirle al Señor actuar en nuestras vidas. Así como la luz brillante bajó del cielo y lo envolvió, así Dios quiere que nos envolvamos en sus brazos de amor. ¿Recuerdan la maravillosa historia del hijo pródigo? Que el Señor, dice la palabra de Dios, que estando todavía lejos, lo vio de lejos. Amén. Lo cual nos dicen los biblistas que quiere decir que el padre probablemente todas las mañanas salía a ver si su hijo volvía, porque Dios quiere nuestro regreso. Dios quiere nuestra conversión. Pero dice la maravillosa historia del hijo pródigo, Lucas 11, la podemos ver, Lucas 15, 11, perdón, que cuando se acerca a su hijo, el padre lo envuelve en sus brazos. ¿Qué le pasó a San Pablo?
una luz brillantísima lo envolvió en sus brazos. Amén. Dios quiere envolvernos en sus brazos. ¿Qué busca Dios en esta cuaresma? Envolvernos en sus brazos. ¿Qué busca Dios al permitir esta pandemia? Envolvernos en sus brazos. Los primeros 3 meses que la arquidiócesis cerró las iglesias, todos llorábamos. No, no hay misa, no hay misa. Yo sufrí bastante. No era lo mismo verla por internet. Abren la iglesia y se empezaron a oír los grillos, ¿verdad? No volvieron todos. Ni a los grupos volvieron todos. Y Dios quiere envolvernos en sus brazos. Dios quiere abrazarnos como abrazó a San Pablo, como me quiere abrazar a mí, como te quiere abrazar a ti. Dios quiere nuestra conversión. Pero aunque nosotros nos creamos buenos, hermanos, como San Pablo, que era católico bueno, de esos que no matan, no roban, no hacen nada malo, pero Dios le buscó y tuvo que actuar sobrenaturalmente. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para envolver a San Pablo y para envolvernos a nosotros? ¿Qué tiene que hacer? Muchas veces nos tiene que tumbar, nos tiene que quebrantar. Amén. Seguimos leyendo, versículo 4. Dice, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué maravilloso, no le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis seguidores? Perseguir a los seguidores de Jesús es perseguir a su iglesia. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para los que dicen que la iglesia no es de Jesús, ahí está Jesús. Amén. Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos y hermanas, Dios quiere abrazarlo, pero como sabe que San Pablo está lleno de legalismo, es un buen fariseo, se cree bueno, tiene tantos títulos, se sabe la ley, todos los preceptos de la ley, él los conocía. Para poderlo convertir a una persona de esa magnitud, lo tiene que tumbar. Amén. Lo tiene que tumbar. Queridos hermanos, el Señor muchas veces a nosotros también nos tiene que tumbar. Nos tiene que tumbar. Dice la palabra de Dios que San Pablo cae y al escuchar la voz, lo llama por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué maravilloso momento, mi querido hermano. Lo conoce, te conoce. Hay hermanos que escuchan la voz del Señor y te habla a través de una prédica, a través de tu hijo, a través de tu hija, a través de tu esposa, y te hablan por tu nombre, pero no quieren dar su brazo a torcer. El Señor por eso nos tiene que tumbar. Saulo escuchó la palabra de Dios y cae rendido a sus pies. Lo tumba el Señor. Amén. Porque cuando escuchamos la palabra, hermanos, hay que caer a los pies de Jesús. El Señor, hermanos y hermanas, igual que a San Pablo, porque recuerden, la conversión de San Pablo también es la mía. El Señor muchas veces nos tiene que tumbar de nuestras nubes, pensando que nada malo está pasando. Amén. Nos encontramos muchas veces muy arriba, pensando en no voltear a nuestro alrededor, pensando en nosotros, pensando en que yo no necesito de Dios, yo no necesito conversión, no necesito volver a la iglesia, no necesito ir a misa, no necesito conectarme en el grupo. Andamos, hermanos y hermanos, muy arriba y el Señor tiene que tumbarnos. Hay muchos hermanos que se encuentran en la altura del egoísmo, en la altura de la soberbia, en la altura del yo lo sé todo, a mí no me lo cuentan nada, yo todo lo puedo, yo todo lo hago, yo solito puedo. ¿Y sabes qué? El Señor nos tiene que tumbar de esa altura, hermano. ¿Qué decía San Pablo? Yo voy a perseguir a los del camino. Pues el Señor a ese perseguidor lo tuvo que tumbar.
Muchas familias, muchos hermanos, muchos varones, hermanos, se encuentran en la altura del yo no necesito de Dios. Yo todo lo puedo. Desde aquí oro yo desde mi casa. Desde aquí veo la misa. Desde aquí yo esto, desde aquí yo lo otro. Y se encuentran en una altura que, hermanos y hermanas, el Señor nos tiene que tumbar de ahí. Amén. Nos tiene que tumbar de ahí. Yo no necesito la iglesia, yo no necesito conectarme al Zoom. Dicen muchos hermanos, no es lo mismo, no es lo mismo estar sobre el Zoom. Claro que no es lo mismo, hermanos y hermanas, pero es el medio que tenemos y es el medio, te lo puedo asegurar, que Dios está utilizando para llegar la bendición hasta tu hogar. Porque el Señor abre caminos en medio de esta situación que estamos viviendo, está abriendo grandes caminos. ¿Cuántas comunidades no se benefician de predicadores de México, de Colombia, que no tienen ni siquiera que salir de su casa? Desde su mismo hogar te puede llegar la predicación de la palabra. Y es el mismo Señor que está utilizando todas estas redes para seguir llevando el evangelio. Y aquellos que no creen, que no quieren conectarse, el Señor te tiene que tumbar. En mi comunidad había hermanos que no se querían conectar, que porque no era lo mismo, que está bien. Pero una vez que lo probaron, dijeron de lo que me estaba perdiendo. Amén. De lo que se estaban perdiendo. Yo desde que también desde mayo o abril, no recuerdo que empezamos con el Zoom, no hemos parado. Para mí es necesario congregarme con la comunidad. Y sí, me conecto los martes y doy temas y comparto la palabra, pero necesito de los hermanos, necesito de mi comunidad. Porque si no, el Señor me baja de donde quiera que yo, de cualquier altura que yo me quiera poner. Amén. El Señor también nos tumba de la altura del de yo no soy malo, yo no mato, yo no robo, yo no miento, de aquellos que se creen buenos. Y por eso, como San Pablo, mis queridos hermanos y hermanas, nos tumba. Amén. Nos tumba. Y cuando el Señor nos tumba y nos dejamos abrazar por esos brazos de misericordia, por esa luz tan hermosa que abrazó a San Pablo, que abrazó al hijo pródigo, hermano, cuando un bueno se convierte, llega a ser grande evangelizador. Igual que San Pablo, que era una persona buena, estudiada, letrada. Amén. Pregunta para ir terminando poco a poco a todos los que nos están escuchando, a mis hermanos aquí conectados a través del Zoom o los que están viendo a través del Facebook Live. ¿De dónde esta cuaresma el Señor me tiene que tumbar para tener una verdadera conversión? ¿De dónde el Señor me tiene que tumbar? Hay gente que no quiere volver a misa, que porque tienen miedo, pero me los encuentro en la Walmart, me los encuentro en el mall y tienen miedo de ir a misa, pero andan en las tiendas y luego publican que andan allá, que andan acá, pero no los veo en misa. La pregunta es, hermano y hermana, ¿de dónde el Señor te tiene que tumbar? Cuando mi suegro estaba en el hospital, yo pedía oración, le pedí oración a la hermana Adriana y a muchos hermanos, y lo único que podíamos hacer era orar, orar y orar. No había otra, hermano. Había otra más que confiar plenamente en el Señor. Sí, nos quebrantábamos, sí dolía, ¿verdad? Un día entró, al tercer día ya tuviera oxígeno, al tercer día, cuarto día estaba conectado. Fue todo muy rápido, pero había que orar, orar y esperar. Hay gente que ya no quiere orar. Hay gente que ya no quiere volver a los grupos, a la iglesia, pero andan en otros lados. La pregunta es, ¿de dónde el Señor nos tiene que tumbar? ¿De dónde nos tiene que tumbar? A muchos lo tiene que tumbar de estar viendo tanta tele, hermano, que tanto miedo que meten en la televisión, de tantas cosas que se dicen, de esto, del otro, de que la vacuna, de que sí, de que no, de que el virus sí, de que el virus no, de que los niños regresan a la escuela, de que un montón de cosas, ¿de dónde? Y hay gente que vive aterrada. Y claro que es una situación difícil la que estamos viviendo, pero ¿qué podemos hacer, hermano? Más que confiar
en Papá Dios. Que esta vez es la primera vez que la humanidad pasa por cosas así. Ha habido muchas ocasiones. Amén. Hay cosas que no están en nuestro alcance, pero hay que seguir confiando en Dios. Vuelvo a repetir para ir cerrando. ¿De dónde el Señor me tiene que tumbar? ¿En qué altura me encuentro? ¿En dónde me encuentro? Porque recuerden, mis queridos hermanos, la conversión de San Pablo también debe ser mi conversión. Para ir cerrando. El resto de la historia de San Pablo, todo el mundo la conoce, amén. Llega a Damasco, un tal Ananías lo recibe, recibe una visión, va y ora por San Pablo y le dice, fíjense lo que le dice, un perseguidor de la iglesia, el Señor hace milagros y puede cambiar todos los corazones. Así que hermana, tú que estás orando por tu esposo y orando para que se convierta, el Señor puede hacer grandes milagros. Le dice el Señor a Ananías, me he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Se ha elegido a este. Sí, hermana y hermano, al que tienes al lado, al que no entiende, al que no quiere, a él el Señor lo ha elegido para seguir llevando su nombre. Continúa el pasaje bíblico, llega a Damasco, es bautizado en Damasco en el nombre de Jesús el Nazareno, a cual él perseguía. Ahora se bautiza en su nombre e inmediatamente, dice la palabra de Dios, y continúan leyendo, se pone a predicar. Predica el nombre de aquel al que él perseguía, ahora con la luz del Espíritu Santo, con la unción poderosa del Espíritu Santo, ahora lo predica y se enamora y llega a decir lo que dijo en Gálatas. Ya no soy yo, ya no son las letras, ya no son el conocimiento, ya no es mi soberbia, ya no es el orgullo, ahora es Cristo quien vive en mí. Al perseguidor de Jesús, ahora lo predica por las naciones, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y a veces decimos, Señor, cámbiame, quiero cambiar. Hay que abrirle el corazón a la acción del Espíritu Santo, porque el Señor envía su Espíritu y el Espíritu Santo es el santificador. Entonces, cuando viene a nuestra vida, quiere santificarnos, quiere cambiarnos, pero hay que darle libertad. Queridos hermanos, esta noche digámosle juntos al Señor como le dijo el salmista, conviérteme, Señor, y me convertiré. Porque recuerden, la conversión es acción de Dios, es obra de Dios. Claro, requiere nuestro permiso, pero es acción de Dios. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Y después de esa conversión maravillosa, sabemos que San Pablo hizo grandes cosas. Uno de los más grandes evangelizadores que ha dado la historia. Aquella persona que se sentía buena, que perseguía al Señor, se convirtió en un enamorado del Señor. Y queridos hermanos, que esta cuaresma, que este tiempo de encierro, de pandemia, de tribulación, de tantas normas, de quítate la máscara, póntela, de no hagas esto, de protocolos, de restricciones, que sea este momento aquello que hemos esperado para verdaderamente convertirnos. Yo le comparto a mis hermanos de comunidad y les digo a algunos hermanos, esta pandemia, cuando el Señor nos permita volver a los retiros, cuando el Señor nos permita volver a tener un evento en persona, en vivo, lleno, con gente, con coro, nuestro servicio para los que son servidores no puede volver a ser el mismo de antes. No puede volver a ser el mismo de antes. Le digo a muchos grupos de oración, en estos tiempos no estamos para andar con política en los grupos, para andar con que, ay, que el hermanito sí, que el hermano. Ese es un tiempo de conversión y de entregarnos, hermanos y hermanas, plenamente en el Señor. También en las familias. Ahorita no hay tiempo para el egoísmo, hermano. Tú lo puedes tener mucho y la pandemia no lo quita todo. Tú lo puedes tener todo, querer abarcar mucho y la pandemia no lo quita de esta manera. Entonces, estos no son tiempo para ello.
pero sí son tiempos para convertirnos. Y la conversión es acción del Espíritu Santo. Así que en esta noche yo te quiero invitar y quiero terminar orando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos convierta y verdaderamente nos convertiremos. Ahí donde estás en tu hogar, mi querido hermano, mi querida hermana, te voy a invitar a que te concentres y pongas tu presencia, tu mirada, tu corazón en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y al igual que San Pablo, mi querido hermano, que esa conversión que él tuvo, que sea también mi conversión. Dile al Espíritu Santo, ya basta de querer, de intentar, de dar pasitos de conversión pequeños. Sino, Señor, ya queremos dar un paso de 360 grados, de dejar el odio, de dejar el rencor, de dejar la altura de la soberbia, de sentirme lleno de letras, de sentirme lleno de orgullo, de creerme bueno. Señor, de donde me encuentre, en cualquier altura, hoy te pido que me tumbes, Señor. Quebrántame, para que pueda decir como tu siervo Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, ahora es Cristo el que vive dentro de mi corazón. Ahí donde estás, hermano, órale al Espíritu Santo y dile conmigo, ven, Espíritu Santo, ven y muévete en medio de nosotros, ven y muévete en medio de tu pueblo, sé tú el protagonista de mi vida. ¿Cuántos hermanos se han olvidado de invocar al poder del Espíritu? Y ya no oran, y ya no se congregan, ya no asisten a la Eucaristía, ya no se conectan a través de Zoom. El mundo se los está llevando, no los está ganando porque se han enfriado. ¿Cuánto servidor no conocemos que se está enfriando? Y el Señor tiene que tumbarnos con una acción poderosa de su Espíritu Santo. Vamos a cantar al Espíritu Santo y decirle, ven, Espíritu Santo. Quiero pedirte que hagas grandes cosas en mi vida esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. ¿De dónde nos tiene que tumbar el Señor, hermano? ¿De dónde? Hay muchos que se encuentran muy arriba, muy arriba. Y el Señor nos tiene que quebrantar. Y nos quebranta la buena, o como a San Pablo, mi hermano, a fuerzas. Porque nuestra alma desea volver al Señor. Dile conmigo, ven Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, conviérteme y me convertiré. Aleluya, Señor. Ven Espíritu Santo, aleluya. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo del Señor. Ven Espíritu Santo, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Ven y derrámate sobre cada corazón aquí escuchando, Señor. Ven, Señor, y conviértenos de la soberbia, orgullo, fatiga, pereza, Señor, de la crítica, del rencor, del egoísmo. En el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo y quebrántanos. Quebrántanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo. Necesito hoy experimentarte. Necesito hoy volver a arder en fuego por amor a Cristo. Hay hermanos que estaban enamorados de Jesús y ahora ya no lo están. El miedo les ha ganado, el miedo les ha llenado su vida. Y el Señor en esta noche, al igual que a San Pablo, quiere abrazarnos en sus brazos misericordiosos. Dile conmigo, ven Espíritu Santo,
Ven en el nombre de Jesús. Ven Padre de los pobres, ven dador de las gracias. Ven Espíritu Santo Creador, ven a visitar mi corazón y llena con tu gracia viva y eficaz nuestras almas que tú has creado por amor. Tú a quien llaman el gran consolador, donde el Dios altísimo y Señor, eres ferviente, viva fuego que es amor de los dones del Padre, el dispensador. Tú que plenamente te nos das, dedo de la mano paternal. Eres tú la promesa que el Padre hoy nos dio. Tu palabra enriquece hoy nuestro cantar. Nuestros sentidos tendrás que iluminar. Nuestro corazón inflamarás y nuestro cuerpo frente a toda tentación con tu fuerza constante ven a reafirmar. Aparta de nosotros la opresión. Tu paz danos pronto sin tardar y siendo nuestro guía y nuestro conductor, evitemos así cualquier error o mal. Danos al Padre conocer, a Jesús el Hijo comprender, y a ti, Espíritu Santo, te adoramos con toda nuestra fe. Ven, Espíritu Santo. Díselo a él, hermano, clámalo. Dile, ven, Espíritu Santo, aleluya. Oh, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Ven, aleluya, 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 santo. Santo, 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 aleluya. Aleluya, 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 santo, 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 aleluya, 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 marasi. Ariahiria, la marasandra harasi. Ariahiria, la harasara marahasandra harasi. Ariahiria, la marahasandra harasi, ve. Ven, aleluya, 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 santo, 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 ven, ven, amahara sandara la siria la harasi, haria giria la barahara sandara maraharasi, haria giria la harahara sandara maraharasi, aleluya, 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 clámalo, 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 aleluya, ven, ven, ven. Ver, siento corazones helados, siento corazones que les hace falta una conversión, que se han dejado engañar por el mundo, que se han dejado engañar por la sociedad. En el nombre de Jesús, dile, Señor, pon un fuego. Pon un fuego en mi corazón, un fuego que queme, un fuego que ni siquiera yo mismo pueda resistir. Aleluya, aleluya. Ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, como ese fuego y haz arder nuestros corazones. Aleluya. Arahiara marahara sandara harasi. Hiarara marahara shia harasandara harasi. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven. Aleluya, 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 Santo. Dile conmigo, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, 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 ven. Ven, 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 Señor, ven, 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 ven. Ven, Señor, aleluya, ven, ven, ya estás aquí, Señor, ya estás aquí, Señor, ya estás aquí, Señor, porque tu pueblo te ora, Señor, con fe, aleluya, 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 santo, 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 Señor, ven, Espíritu Santo, conviérteme, Señor, y me convertiré, que esta cuaresma no pase desapercibida, Señor. Ven Espíritu Santo, es nuestro clamor como iglesia en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad. Clamamos, pedimos, mendigamos al Señor que envíe su Espíritu Santo. Aleluya, Señor, ven. Ven, Señor. Ven Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Espíritu de Dios, ya estás aquí, Señor. Ya estás tocando corazones, Señor. Ya estás sobrando, aleluya, Señor.
Bendito sea, Señor. Oramos también por todos nuestros enfermos, pidiéndole al Señor la gracia de una sanación, para aquellos familiares que tenemos en el hospital, por aquellas personas que nos han pedido una oración, por todos los contagiados, por todos los que están con esa pulmonía, neumonía, por todos los que están debajo de un respirador artificial. Que la luz del Espíritu Santo en este momento penetre todos los hospitales, todas las puertas, todos los cuidados intensivos, que toque las manos de doctores, que toque las manos de las enfermeras, y que el pueblo de Dios sea sano para gloria y honra de Jesucristo, de Jesús el Nazareno. Y decimos como decía el salmista: conviérteme, Señor, y me convertiré. Te invito a que le regales un minuto al Señor para que Él te hable. Y decimos a la Reina del Cielo: dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por esta oportunidad. Gracias, mi hermano Alfonso, por la alabanza, bella alabanza. Tenía mucho que no escuchaba la de Abrázame. Bella, bella alabanza. Y yo sé que el Señor siempre obra porque es su voluntad. Les agradezco este espacio, este momento. Recuerden, somos hermanos en Cristo, somos hermanos en comunidad y seguimos orando unos por otros y hay que seguir adelante. Amén. Y muchas gracias y les saludo a todos. Me dio mucho gusto estar con ustedes.